Porque ahora sí, que un pastor perdido es un gran problema, así que hay que grabar. Bien, amado, quiero empezar mirando la prueba corta. ¿Ya todos la contestaron? ¿O hay alguien que no la ha contestado? ¿No? Ah, bueno, pues entonces no la vamos a discutir para, para que viva la gran tribulación. Nada, nada. No, yo iba Los a que la decir, han hecho pastor, saben. yo dije, la va a discutir, el que no la ha hecho va a salir, no va a No, salir no, sí, peleando. va a estar aventajado. No, 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 para que no, para no angustiarles y dañarles en la prueba corta. No, no, saben que yo no hago pruebas, a mí no me gusta hacer exámenes para torturar Ay, estudiantes. gloria a Dios por este Sí, sí. profesor. Pastor, a mí sí me torturó esta vez, pastor. ¿De verdad? Claro que sí, pastor, sí me Sí. torturó. Ah, bueno, pues me voy a poner en oración. Pero nada, a lo mejor cuando la discutamos, pero la hacemos entonces la próxima semana y espero que todos la tengan. Ujú. Este, pero no, no, lo que yo quiero es que vayan sin ningún estrés cuando vayan a hacer esas pruebas, porque si no se me bloquean. Y yo lo que quiero es más que, en este curso, más que reflexionen en áreas que ya pues, la mayoría de ustedes han predicado, vamos. Yo lo que quiero y deseo que afirmen lo que ya están haciendo y lo están haciendo bien. Si hay algo para mejorar, pues gloria a Dios. Si no, pues para enseñarle a otros. Así que algo aprenden, ¿no? Aquí pasamos de lo bueno a lo mejor y esa es mi intención, ¿no? Mira, Por eso pastor, ustedes... pastor, les voy a dar una pista, está muy fácil, Ok, pero bueno. yo me caí en Bueno. una que por estar Ajá, de apurada no apreté el verdadero o falso, pastor, y bueno, siguió el ok. examen y cuando veo me faltó una, Dios, pero está muy fácil, de verdad que sí. Sí, sí. No, yo lo hago de vuelvo no para torturar, sino para que se sientan. Obviamente, si se fijan, fue cosas que hemos hablado, los que lo han tomado, así que no va a ser nada complicado. Si hubo algo que los puso a pensar y aún no la acertaron, no se desanime, eso es aprendizaje. Y ahí usted va a pensar y cuando lo discutamos lo va a consolidar, así que tranquilo, no se me angustie por eso. Aquí ya todos tienen no la van a, ya todos pasaron este curso, así que Mm. están escritos en el libro de la vida, que es lo mejor. Así que nada, vamos entonces al tema de hoy. Hemos visto ya el carácter teológico de la predicación, miramos el carácter eclesiástico, el carácter escatológico, entre otras. Hoy vamos a mirar tres aspectos más de ese carácter de la predicación y el primero es el carácter persuasivo de la predicación, ¿ok? O sea, la predicación tiene un fin y es un fin persuasivo, ¿no? Queremos persuadir a la gente, ¿ok? Y procurar convencer a las personas, principalmente que se vuelvan a Dios, que, abran sus ojos y despierten a la realidad de que Dios tiene gran interés en alcanzar la gente. Es sumamente importante que lo reflexionemos. Básico pareciera algo sencillo, pero a veces estas cosas básicas y sencillas, yo invito en estos cursos a que nos detengamos y las reflexionemos con más profundidad. Usted se fija en la actividad de Dios, está desde el Génesis. De hecho, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? De hecho, aún en la descripción, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que donde hay vacío, Dios pone llenura, donde hay oscuridad, pone luz, donde hay caos, pone orden. Así que
un sermón es ser instrumento de esa actividad de Dios que está desde el principio. Dios está activo totalmente a través de la historia, irrumpe en la historia humana, activo con unos propósitos de salvación. ¿Ok? El Génesis, desde el Génesis ya vemos esa acción de Dios y no se ha detenido. Aunque la iglesia a lo mejor pierda el paso, aunque la iglesia se pueda entretener en otras cosas, Dios sigue activo. Yo siempre tengo la noción de que Dios está más activo de lo que la iglesia experimenta y se da cuenta. ¿Ok? Y mucho más activo en medio de nuestra sociedad de lo que pensamos. Por eso es que yo les insisto mucho, deje de estar desahuciando las comunidades y la gente. Dios está ahí, lo que tenemos que ver cómo está obrando para descubrir ese mover del espíritu. Y usted dirá, pero ¿cómo Dios va a estar en medio de lo mundano? Estuvo en el caos y le puso orden. Ahí es que Él se va a manifestar para establecer orden. Ahí donde hay vacío, Él se va a manifestar para poner su llenura. Eh, Ahí donde hay oscuridad, Él se va a manifestar para poner luz. ¿Ok? Así que en ese aspecto, nosotros cuando predicamos, tenemos una participación de esa actividad de Dios que es constante, que es continua. Hoy en día, a mí me parece genial, que yo creo que la iglesia haga un ejercicio de examinar estrategias, de examinar métodos, de buscar qué funciona y qué no funciona. Yo creo que la iglesia debe de estar en ese aspecto de vida, de explorar, determinar qué funciona, qué no, qué estrategias utilizar, qué no, pero nunca puede perder la noción de que la iglesia es de Dios. El crecimiento lo da Dios. La iglesia se origina en la persona de Jesús. Por eso Jesús decía, edificaré mi iglesia. El sentido del original del texto es que sale de él y se edifica en él. Murió por la iglesia, resucitó por la iglesia, vive en medio de la iglesia. O sea, nunca perdamos de vista eso. La iglesia no se levanta por tus grandes habilidades o estrategias. Todo eso es bueno, no se confunda. Todo eso es bueno y hágalo y esfuércese por hacerlo mejor. Yo creo que tú y yo como cristianos debemos de dar excelencia en nuestro servicio al Señor porque Él dio lo mejor de Él en la cruz del Calvario. Pero no perdamos de vista que el crecimiento lo da Dios. Nosotros tan solo con todo nuestro esfuerzo, nuestras estrategias y metodologías hacemos una parte. Dios da el crecimiento. Y en esto que aplicamos entonces a la predicación tiene que tener un carácter persuasivo donde tú y yo nos esforzamos por persuadir, pero siempre que se levante a predicar, levántese en la noción de que el Espíritu Santo de Dios está con usted y usted realmente le está haciendo un facilitador de lo que Dios ya está obrando. ¿Ok? Estoy explicando bien ahí, ¿no? Y en ese aspecto tengámoslo siempre presente. Así que ese carácter persuasivo de la predicación tiene ese fin persuasivo y procura convencer a las personas que se vuelvan a Dios. ¿Ok? Que se tornen a Dios, que reconozcan que hay un Dios que les ama, que les busca, que se quiere reconciliar con ellos, que les espera para el encuentro de salvación. ¿Okay? Y la predicación persuade para cambiar a la gente, especialmente en sus creencias, cómo creen a Dios. Fíjate que a veces pensamos que el problema de creer en Dios o no creer, todo se trata de ateísmo, de creer o no creer. No, no hay gente que cree, de hecho, la escritura, ustedes saben el texto, vamos, los demonios creen y tiemblan. No, no, no se trata de meramente ese creer
creer que toma acción, ese creer que se vuelve a Dios. Bien interesante, esa acción continua de los verbos en el griego, ¿no? El verbo Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Esa acción continúa, así que una traducción puede ser para que todo aquel que en él cree y sigue creyendo, porque creer no es una experiencia de un solo momento, de un instante, es una experiencia de perseverar, ¿no? Y entonces ese creer que la predicación lo provoca, lo inicia y lo sostiene y lo afirma, ¿ok? Por eso es que la iglesia se constituye en una comunidad de fe, un grupo de personas que comparten una creencia, pero está el que no cree, que es el ateo, pero está también el que cree, pero tiene una creencia confusa acerca de Dios, ¿ok? Una creencia que opaca, que distorsiona quién es Dios. Así que el mensaje del Evangelio viene a persuadir a la gente para que tenga una fe, una creencia certera, firme, de convicción, ¿ok? De una definición correcta acerca de Dios. Por eso yo batallo mucho con la expresión de a veces las personas dicen, ah, lo importante es creer en Dios, no importa que tú puedas creer, eso es lo importante, no importa cómo crea. Eso yo lo debato un poquito, porque yo no sé usted, pero a mí no me gustaría que pensaran de mí como la gente se crea. Yo quiero que la gente piense de mí como yo realmente soy. Pues entonces cuando buscamos conocer a Dios, tenemos que creer en Él de acuerdo a quién Él es, no como se nos ocurra, no como nosotros creamos que Él es. O sea, y debemos buscar en la Sagrada Escritura, la revelación de Dios, definiciones elevadas acerca de quién es Dios. ¿Ok? Nunca haga una interpretación bíblica que devalúe la imagen de Dios, que comprometa el carácter de Dios. Toda interpretación bíblica debe exaltar y toda proclamación que es fruto de esa interpretación debe ser una que persuada para exaltar el nombre de Dios y que la gente pueda tener una fe, un creer sano, profundo, cimentado en una verdad acerca de Dios más certera, más acertada. ¿Ok? Lo cual es tarea para toda la vida, mis hermanos. ¿Ok? No piense que ya porque agarró esta certificación ya tengo a Dios definido, ¿verdad? No, no, yo lo que quiero que usted en esto se provoque y siga leyendo, siga estudiando, siga buscando y haciéndose preguntas. O sea, las mayores preguntas suyas y mías, las respuestas a las mayores preguntas suyas y mías las vamos a tener cuando estemos delante del Señor. Allí conoceremos cómo fuimos conocidos, ¿no? Allí estaremos cara a cara, ¿no? Ahora, como decía Pablo, vemos por espejo, oscuramente, ¿ok? Y el espejo no de este tiempo, el espejo de la época romana, ¿ok? Que eso era bien opaco, era bien, un espejo de ahora radiante, no se ve hasta las verrugas y arrugas, ¿no? Pero en el tiempo de Jesús, de Pablo, un espejo era bien opaco, ¿no? Así que Pablo dice, esa es la revelación parcial que tenemos, profunda, maravillosa, pero no lo tenemos todo. Algún día estaremos cara a cara. Así que el estudio de la fe, de la teología, del crecimiento, eso es para toda la vida. ¿Okay? De hecho, estaba acordándome, creo que era Daniel el que me hacía la pregunta de qué significaba que Pablo tenía la capa y solicita la capa, ¿no? Cuando está confinado, ¿no? Y menciona que solicitaba los escritos. Es interesante porque yo me puse a pensar y bueno, ¿cómo le buscamos una aplicación a eso, no? Pues básicamente Pablo está pidiendo cosas que necesita. Posiblemente en la prisión estaba pasando frío, necesitaba una capa, ¿ok? Pero sobre todo necesitaba la palabra de Dios, ¿ok?
y aún estando para morir, siendo doctor de la ley, siempre tenía esa profunda necesidad de exponerse al texto bíblico para estudiarlo, escudriñarlo y poder seguir proclamando. Yo creo que ese es un gran ejemplo que el apóstol Pablo nos da. No importa cuánto aprendamos, conozcamos, nunca se canse de seguir aprendiendo y conociendo. Nunca se canse de seguir buscando. Nunca se canse de seguir escudriñando para que entonces tampoco se me canse de seguir predicando y hablando y proclamando el Evangelio de Jesucristo. ¿Okay? Ah, lo otro es ese carácter espiritual de la predicación, ¿ok? De hecho, antes de pasar, déjeme decirle algo más con esto de la persuasivo, ¿no? Ese carácter persuasivo, fíjese que procura trabajar con las creencias, también procura trabajar con las actitudes acerca de Dios, ¿ok? Acerca de quién es Dios, qué actitud nosotros tenemos acerca de Dios. ¿Cómo vemos a Dios? Vemos un Dios que reconcilia, un Dios castigador. Vemos un Dios que anima procesos y quiere sacar lo mejor de nosotros. O vemos un Dios que está pendiente a que fallemos para eliminarlo. ¿Ok? Vemos un Dios controlador que quiere controlar todas las cosas. Eh, Cuidado, quizás nosotros somos los controladores, ¿ok? Y Dios que tiene todo poder, no tiene esa lucha de querer controlar todas las cosas. Ese control freak le dicen en inglés, ¿no? Dios no, eso son luchas humanas. Dios, Dios nos llama con cuerdas de amor, no con control, ¿ok? Y eso tenemos que reflexionarlo seriamente. Hermano José, tienes la mano levantada. Hermano, el apóstol Pablo se encontró en uno de sus juicios con uno de los reyes diciéndole, por poco me persuades, ¿sí? Casi me convences, ¿no? O Eso sea, me convence. casi me convences, ¿no? Entonces, creo que la idea no es casi convencer, es convencer, entiendo, ¿no? La cuestión de persuadir es llevarlos al convencimiento, ¿no? Entonces, esa Claro. experiencia, yo creo que ese es un ejemplo de persuasión, básicamente, a una persona con el testimonio de Pablo, lo que él estaba dando de testimonio, hablando de su fe, hablando de todo lo que él había vivido, pues realmente lo está llevando, o sea, a persuadirle al cristianismo, ¿no? Bueno, dice, por poco me persuades a ser cristiano. Es solo eso, ¿no? Claro. Y date cuenta, José, que esa persuasión solo se consolida en la respuesta del oyente. Ya. ¿Ok? Y es lo que sucede. Fíjense que pudiéramos decir, por eso es que tenemos que mirar cuál es la medida si pudiéramos decir, de buen resultado de la predicación, la conversión o el entendimiento del mensaje. Yo creo que Pablo fue bueno, por eso Agripa dice, casi me persuade. Él tuvo un buen resultado. Él entendió, ya no era de comprensión, era de convencimiento, como bien dice José, y esa parte le tocaba decidir la Agripa. Así que cuando usted y yo predicamos para persuadir, convencer, provocar que la gente se convenza, pero finalmente la gente decide, ¿ok? Y esa parte tenemos que entenderla porque si medimos el efecto de la predicación por la conversión de la gente, cuidado. El éxito de un buen predicador, uno de los predicadores más elocuentes en el Antiguo Testamento es el profeta Isaías. Y desde el arranque se le dijo que el pueblo iba a ser bien duro y no lo iba a escuchar. ¿Okay? El mismo Jesús tuvo momentos que pueblos completos no creyeron en lo que él predicó. ¿Okay? Entonces, Y el mismo Pablo, perdón, hermano, sí, el mismo hermano, Pablo tuvo algunos que dijeron, luego te escuchamos, te volvemos, luego platicamos sobre el tema. claro, claro. Y es eso mismo, y por eso me gusta mirarlo y reflexionarlo de esta manera para que nos sintamos alentados
gócese, alegre, celebre cada vez que usted tenga la oportunidad de hablar el evangelio a alguien y que la persona sea receptiva. Yo recuerdo un compañero mío de la escuela superior, era bien, mi amigo, era mi amigo. Y yo compartía mucho, y yo trabajo, como les he dicho, en otras clases del evangelismo por amistad, y era mi amigo, me lo había ganado, es mi amigo todavía, ¿no? Y yo recuerdo que en un momento él mismo me dice, Marco, explícame, ¿qué es el evangelio? ¿Cuál es la diferencia de lo que ustedes creen como protestantes y de lo que creen los católicos? ¿Y qué es lo que ustedes enseñan? Y yo era mi amigo, me esmeré en explicarle todo, bien explicado, y él lo entendió, pero no tomó una decisión por Cristo, ¿ok? No la tomó. Pero ¿cuál es nuestra función? Asegurarnos que la gente escuche la palabra, como decía Pablo de Román. ¿Cómo van a creer si nadie les predica? ¿Cómo van a escuchar si nadie les predica? Nosotros tenemos que hacer esa parte, ¿no? Entonces, ese persuadir provoca el que la gente crea, el que la gente desarrolle unas actitudes más correctas. eh, es el fin que tratamos de provocar, de invitar, de persuadir. Acuérdense que el evangelio es una invitación. Es más que una invitación, es un ruego, como decía Pablo, me encanta, me dice, como si les rogáramos a la gente que se reconcilie con Cristo. ¿Ok? Ahora, la gente no descartamos, la gente decide, ¿ok? Y va a tomar esa decisión. Ahora, fíjense que es persuadir, no es manipular. ¿Ok? Una predicación no se manipula. Y aquí alguien lo está escribiendo, que cuando prediquemos, oye, ahí tengo un profeta, aquí mi hermano Arturo lo puso, que cuando prediquemos nuestro objeto sea persuadir, pero persuadir sí, manipular. Y eso es correcto, hermano mío. Eso es correcto. O sea, no debemos manipular, porque mira, si hacemos eso, estamos poniendo en duda la obra del Espíritu. Si usted está manipulando, está utilizando estrategias puramente humanas, apelando a cosas puramente humanas y está olvidando la acción del espíritu. ¿Ok? Y la forma, aparte de que la manipulación tiene una base bastante nociva, bastante tóxica, cuando se manipula, eh, se apela a la culpabilidad, se apela a la vergüenza, se humilla a la gente, se chantajea, ¿no? Y esas no son estrategias de predicación. La predicación convence, la predicación inspira, la predicación redarguye, la predicación corrige, instruye, ¿ok? Pero jamás manipula, ¿ok? Y en eso tenemos que ser bien éticos con nuestra función como predicador y con nuestra responsabilidad con el Evangelio, ¿ok? Eh, por otro lado, pues lo contrario, persuadir provoca, invita, eh, extiende la mano para que la gente se acerque, señala el camino y permite ser instrumento del Espíritu para que el Espíritu inquiete y redarguya. Por eso es que la palabra dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Y la palabra ahí en el original, endurecer, es el callo, que no se encallezca. Usted sabe lo que es el callo, ¿no? Pues, cuando la piel se pone bien dura y se pone insensible. Eso es lo que refiere el texto, que asegúrate que tu corazón, cuando oigas la voz de Dios, no se endurezca, porque entre más te endurece, entre más te resistes al mensaje, más se hace insensible el corazón a ese mensaje y se endurece. Por eso cuando predicamos tenemos que provocar, sensibilizar a la gente, pero tenemos que reconocer que hay gente que se reafirma en sus decisiones y se encallece el corazón, ¿no? En ese aspecto. Bien, también entonces ahora sí hay un carácter espiritual de la predicación.
Y tenemos que entonces, como les he estado mencionando, la predicación es un acto de testificar del Espíritu en el Espíritu. ¿Ok? Esa es la real palabra confesión. La palabra confesión en el original es pararse al lado de, o sea, ser testigo de alguien. Es que no es confesar del decir, como se ha mal usado en este tiempo, de que pues yo confieso y porque yo digo, ocurre. Eso no es lo que quiere decir la palabra confesar en el Nuevo Testamento. Confesar es más de testificar al lado de decir, yo afirmo esto que se está diciendo, ¿no? Así que por eso es lo serio, ¿no? De lo que se habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, es cuando usted se resiste al testimonio que da el Espíritu de que Jesús es Señor y Salvador. Entonces, esa es la real blasfemia, por eso es que no hay perdón, porque el que no recibe el mensaje del Espíritu, que es que Jesús es Salvador, no recibe al Salvador. Y de eso no se obtiene perdón. Si no recibimos al Salvador que perdona, ¿cómo vamos a ser perdonados? ¿Ok? Así que ese testificar, cuando usted predica, usted es una función espiritual porque está en el Espíritu Santo de Dios. Esto se origina en el mover. Está testificando que lo que el Espíritu anuncia y testifica acerca de Cristo, usted lo cree y por eso lo proclama. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo lo hace en testimonio del Espíritu en el Espíritu. ¿Ok? Por eso es sumamente importante esas disciplinas espirituales que tenemos que cultivar. ¿Ok? O sea, y esto lo tocamos en las primeras clases en la persona del predicador, pero lo quiero reafirmar. O sea, no hay vida en el espíritu si no hay disciplina espiritual y si no se cultivan disciplinas espirituales. ¿Ok? Tengo que enfatizar eso. A veces vamos a un culto, a una experiencia de culto, buscando un momento, una oración, un evento que me avive. Y tenemos a todos creyentes que buscan ese momento, ese instante para que ocurra lo que no han buscado en toda la vida cristiana que tienen. ¿Ok? Así que cuando nosotros hablamos de un mensaje espiritual es porque nos disciplinamos en la vida del espíritu. Oramos, leemos la Biblia, servimos en el espíritu, nos congregamos, adoramos, ¿ok? Eh, buscamos comunión, buscamos esa solicitud, aprendemos a estar a solas con el Señor y también en comunión con los hermanos. Ofrendamos, aleluya, ¿ok? O sea, la ofrenda, la mayordomía es un ejercicio espiritual, ¿ok? Y en eso tenemos que aprender a entregarnos. Mire, lo voy a decir también, el silencio, mis amados hermanos, aleluya. El silencio también es un ejercicio espiritual. A veces no sabemos guardar silencio delante del Señor. Y hay un salmo que dice, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. E inmediatamente que experimentamos la presencia de Dios, y vuelvo, mira, a veces Dios nos inquieta y usted expresa desde su corazón lo que siente y levanta sus manos. El pueblo de Israel, usted vio momentos en que alzaron su voz en la adoración, pero también tenemos que aprender a guardar silencio delante del Señor, a escuchar, a prestar oído, a callar el alma, para que no haya los alborotos nuestros, como le pasó al padre de Juan el Bautista, Zacarías, que tenía mucho ruido en su corazón y cuando por fin Dios contesta con un ángel de que van a ser el niño que tanto han pedido, él pregunta, pero ¿cómo yo voy a saber que eso va a pasar? Mira,
tiene demasiado ruido. Entonces, ¿qué hace el ángel? Dice, mira, te vas a quedar mudo hasta que esto suceda. Porque a veces Dios tiene que mandarnos a callar y a callar el alma para que podamos ver con claridad lo que Él está haciendo y lo que Él está obrando y lo que está respondiendo, ¿no? Ese es el silencio, es una disciplina espiritual. Entonces, esto, vuelvo, usted quiere vida en el espíritu, no me busque un instante, un momento. Siempre Dios se los va a dar, ¿ok? Usted cultive una disciplina y en medio de ese cultivar disciplina usted va a vivir muchos instantes de gloria y de bendición, ¿ok? Si espera ver un culto, a ver si llega y se da, oh bendito, va a perder muchos momentos de bendición con los que Dios lo quiere impactar. ¿Ok? Ahora, si usted cultiva disciplinas espirituales, usted está poniendo sus sentidos espirituales en alerta para captar el mover de Dios. Y entonces usted va a recibir bendición del Señor. Acuérdese, la vida en el espíritu es una práctica. ¿Ok? Es una práctica constante. Como se vive la disciplina en el espíritu con regularidad. ¿Ok? No es de un momento de... Yo les conté del dibujante, ¿no? Que hace el círculo, está dando una conferencia y hace el círculo y lo hace perfecto y alguien del público dice, yo daría mi vida por hacer un círculo así. Y él lo miró inmediatamente y le dijo, eso me ha costado a mí la vida. Yo no empecé a hacer círculos esta mañana. Yo llevo toda mi vida practicándolo y por eso los hago así perfectos. Así mismo es la vida espiritual. O sea, no podemos pensar que, ay, pues ya hoy voy al culto y ya hago los círculos espirituales maravillosos. No, no, no. Se cultiva y cada día usted anhela más y más. Como dice el salmista, un abismo llama a la voz de otro abismo. No estamos hablando de pequeñeces, estamos hablando de profundidades que se buscan y se insisten con regularidad. ¿Okay? Así que la predicación es un acto de testificar del Espíritu y en el Espíritu, y cuando usted y yo predicamos somos colaboradores de Dios. Así que en esa parte nosotros tenemos que dejarnos utilizar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Okay? Recuerde, el centro, jamás usted y yo somos el centro. Aprende a esconderse en el Señor. Que Dios lo use. Asuma la responsabilidad. Póngalo de esta forma. Si hay un error o un horror, es total responsabilidad de usted y mía. Si nos dejamos dirigir por el Señor, vamos a hacerlo mejor. Lo vamos a hacer mejor. ¿Ok? Así que, ¿por qué le digo esto así, hermanos míos? Porque quiero ser honesto con ustedes. Si, según yo le digo que la interpretación bíblica, yo protejo el texto de mí, cuando hago la predicación también. Yo protejo la predicación de mí mismo. ¿Ok? De lo que yo quiero decir, de lo que se me ocurre. No, es conectarme, reflexionar a lo que Dios quiere traer e inquietar. ¿Ok? Y ahí es donde más se da la profecía. ¿Ok? De hecho, una definición básica, acertada de la palabra profecía en Corintios es la proclamación. Por eso es que Pablo hablaba de las lenguas con la interpretación, porque lengua más interpretación es igual a profecía. Y la profecía no es una predicción del futuro, es una proclamación del Espíritu que confronta aquí y ahora con el volverse a Dios. ¿Okay? Así que cuando usted predica y predica en el Espíritu, por eso, y creo que la vez pasada alguien lo mencionó, que hay hermanos que dicen, oye, pero ¿quién le dijo al pastor? ¿Quién le habló de lo que yo estoy pasando? A mí me han preguntado hermanos, me dicen, pastor, usted tiene cámaras en mi casa, que está hablando cosas. ¿Eh?
De hecho, una vez una hermana se me enojó, me decía, pues pastor, ¿por qué usted sabe esas cosas? Y yo, bueno, mi hermana, no, yo no las sé, el Señor las sabe. Y si se está hablando de eso, y usted está identificándose con eso, es porque Dios le está inquietando y te ama y te está trayendo palabras para encaminarte. ¿Ok? Así que déjese usar por el Señor. Esto es sumamente importante, más en tiempos cuando vuelvo. Según enfatizamos mucho, el Dios me dice, el Dios me dijo, y nos distanciamos de la escritura del Dios dice. Entonces, cuando predicamos, pensamos que proclamación es dar esa profecía, ese Dios me dijo, o te dice el Señor, y no estamos mirando la profecía como la interpretación sagrada del texto bíblico, ¿no? Que redarguye, que enseña, que instruye. Amén. Estoy diciendo algo que los escandaliza. Ok. También hay un carácter litúrgico. Cuando hablamos de liturgia nos referimos a toda esa experiencia de adoración. Y toda adoración pública en sí misma se constituye una proclamación. Cuando adoramos públicamente estamos proclamando. ¿Ok? Por eso es que la predicación cobra un lugar y es parte de esa adoración. ¿Ok? La predicación es puente entre palabra de Dios y la adoración, entre la revelación y la respuesta. ¿Ok? Dice que en la experiencia de Pedro, cuando la pesca milagrosa, cuando le dice a Jesús, en tu palabra vamos a tirar las redes, y tienen esa pesca tan maravillosa, él ve el poder de la palabra de Jesús, ve la revelación que está ocurriendo allí, él se da cuenta, él empezó llamándole maestro, lea el texto, y usted ve que él termina diciéndole, Señor mío, le llama Señor, le reconoce como Dios, ¿ok? Así que eh, en ese momento, esa revelación lleva a Pedro a adorar, al reconocimiento de quién es Jesús y le adora. Una predicación litúrgica, una predicación con un carácter litúrgico de adoración, lleva a la gente a que tenga un encuentro con Cristo y le adore, que se compunja el corazón porque recibe y le experimenta la cercanía y la presencia de Dios en su vida. ¿Ok? Y así que yo quiero que ustedes prediquen con fuego, que inquieten, que provoquen, que, que se aseguren que la gente sea tocada y alcanzada de alguna manera. Aún luego pueden decidir que no, aún gente que es tocada y aún gente que reconoce, pueden decidir como Agripa, casi me persuades, pero no. Pero cuando predicamos de esa manera, va a pasar como los caminantes en Maús que se van a mirar entre ellos cuando Jesús le iba hablando y dice, con razón nos ardía el corazón de lo que estamos oyendo. Asegúrese de predicar de esa manera. ¿Ok? La predicación, cuando tiene ese carácter de adoración litúrgico, hace contemporáneo y pertinente el evangelio. O sea, hablamos con una palabra que da respuesta para el aquí y el ahora, para el ser humano de hoy. ¿Ok? O sea, la predicación tiene que tener una aplicación para nuestro tiempo. Y es rica en eso, ¿sabe? La Biblia a veces no lo captamos, no lo procuramos. Asegúrese siempre, mire, cuando usted predique, voy a empezar ya a darle modelos de predicación. Usted puede empezar a marca un punto donde se conecta con el texto bíblico, inmediatamente agarre el otro punto donde se conecta con la realidad humana. Llévelo a otro punto que se conecte con el texto bíblico y a otro punto con el que se conecten con la realidad humana. Porque lo que estamos haciendo es dando respuesta a la lucha del ser humano. Y finalmente entonces vuelve
y cierra con un texto bíblico. Mira, ya les di ahí un bosquejito, un esquema para un bosquejo. ¿Okay? Se arranque con un texto bíblico. Yo tenía un pastor mentor mío que era buenísimo en evangelización. Y dice, en una ocasión estaba comprando en un supermercado y la persona que le está cobrando, la cajera, respiró así profundo y dice, ay, estoy tan cansada. Y él inmediatamente la mira y le dice, yo tengo remedio para eso. Y ella lo miró y le dice, "Ah, pues dígamelo". Y él le dice, Jesús dijo, vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo les haré descansar. Vale. Inmediatamente le lanza la palabra, esa mujer se impactó. Ella esperaba otra receta y él le da la receta del evangelio, ¿no? O sea, cómo tenemos que ser habilidosos, ¿no? Persuasivos, pero también en una proclamación de adoración, que la gente recuerde y se dé cuenta que hay un cansancio en el alma que va más allá del cansancio físico. El alma que no tiene a Cristo está agobiada y cargada y cansada y necesita ese reposo de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a proclamar desde esa manera, ¿no? Aunque siempre sus mensajes no se me queden en el... usted puede citar a Lutero y mirar a Spurgeon del siglo antepasado y citarlos y decir, pero no se me quede allá, aplíquemelo acá a este tiempo. Usted puede mirar lo que pasó en el primer siglo en la iglesia originaria, pero no se me quede allá, aplíquelo acá a este tiempo. ¿Ok? Y de esa manera damos respuesta a la iglesia, a las comunidades, a la gente de este tiempo. El carácter litúrgico de la predicación también provee el tema del culto. ¿Ok? Esto es un desafío. Tradicionalmente se ha mirado en el orden de culto, de litúrgico de la iglesia, el sermón no es la parte secundaria o no es una adición que se va a hacer. El sermón es la parte principal del culto de adoración. Hoy en día tenemos la noción que la adoración es el cántico, la alabanza, ¿ok? No, el centro de la adoración es la predicación, porque es el momento en que Dios está hablando a nuestros corazones. Es el momento donde nos interpela, donde nos confronta. Es el momento donde provoca respuestas nuestras. Así que la adoración no es una segunda parte, como a veces decimos, ahora vamos para la segunda parte. No, no. Solo hay una parte, el culto es uno solo. Y el sermón no es una parte que adicionamos. El sermón es el centro de ese evento de adoración, porque estamos proclamando el nombre del Señor, ¿ok? Y de esa manera adoramos. La proclamación es adoración, ¿ok? Y nuestra actitud hacia lo que está ocurriendo, hacia la palabra, por eso como predicadores, y quizás usted está pensando a la hora de predicar, cuando estoy de frente, o sea, detrás del púlpito, de frente a la congregación. Bueno, yo quiero que usted como predicador aprenda a ser un buen predicador cuando está delante de otro predicador. Esta parte nos desafía eso. Si estamos mirando el carácter litúrgico y nos damos cuenta que la predicación es céntrica en nuestra adoración a Dios, cuando nosotros somos predicadores, escuchamos a los predicadores con mucha atención. Aleluya. Levanta tu mano, alaba a Dios, como diría Gigi Ávila, mi alma te alaba. ¿Qué me está siguiendo? O sea, como predicador no se me mire solamente detrás del púlpito. Para mí un buen predicador es el que atiende y sabe atender a otros predicadores. ¿Ok? Eso tenemos que aprenderlo. Disfruten la predicación de otros. De ahí usted va, de hecho, lo vamos a ver.
De ahí usted va a sacar temas para predicación, de ahí usted va a aprender ideas, de ahí usted va a aprender reflexiones, de ahí usted también va a aprender a cómo abordar el texto bíblico. De hecho, mire, yo he aprendido de predicador hasta lo que no debo predicar. ¿Ok? Pero siempre me paro frente a los predicadores, cuando estén predicando con mucho respeto, sea el que sea. Se paró ahí a predicar, está procurando traer una palabra del Señor. Yo voy a dar toda mi atención, todo mi respeto, toda mi sensibilidad para que Dios me hable. Nunca he sido defraudado. Nunca he sido defraudado. Siempre que he escuchado a un predicador, Dios me habla. Y he escuchado predicadores bien fervorosos, otros predicadores que serían lo que todo el mundo piensa que es bien aburrido. Y yo acá, ay, gloria a Dios, Dios me está hablando con lo que está diciendo. ¿Ok? Yo disfruto mucho el ejercicio de la predicación, no solo predicando, también escuchando. Cuando tenemos una noción de carácter litúrgico, de adoración de la predicación, nosotros entonces lo aprendemos a disfrutar de la experiencia de la predicación si predicamos o si escuchamos predicación. ¿Ok? Y esa parte también, ese carácter litúrgico de adoración, lo que se dice debe ser cónsono y afirmar con lo que se vive. ¿Okay? Yo creo que esto ya lo mencioné, pero lo sigo recalcando. Siempre que usted predique, desafíe a la gente a la práctica, déle un consejo práctico. ¿Cómo vivimos esto que estamos reflexionando? Te puede darme un sermonazo donde usted se me elevó y se paseó en todas las cosas profundas de la teología, pero siempre me aterríceme en algo práctico. El apóstol Pablo era genial haciendo eso. Siempre terminaba con consejos prácticos. Siempre dígale a la gente cómo practicar la fe, cómo vivirla. ¿Ok? Ahí es que está el desafío. ¿Ok? Incluso hasta cuando oramos. Hace poco, yo no sé si les conté de este pastor que estábamos orando y nos íbamos a despedir de una actividad y él fue a orar. Le tocó orar y él viene y dice, ahora Señor, eh, te pido que no los dejes dormir si no hacen el bien, si no ayudan a alguien, si no hacen justicia. Y yo decía, "Oh, qué bueno es eso". Y yo he aprendido a orar a veces, y yo lo he hecho en algunas de las clases, que me gustó esto, a veces cuando oro, Señor, no los dejes en paz hasta que no se hagan lo que tienen que hacer para honrarte y adorarte. Inquieta, no los dejes dormir, que no duerman para que hagan lo que tienen que hacer. Eso, esa oración la vamos a hacer mucho. ¿Eh? Porque estamos provocando la acción y estamos concienciando con que tenemos que tomar acción. ¿Ok? A veces podemos dar un buen sermón, pero no le dijimos a la gente qué hacer. Bien, hermanos míos. Eh, algunas Ahora cambiamos el tema un poco, ahora vamos al tema. Algunas fuentes para desarrollar el tema. Cuando hablamos de temas, estamos hablando de lo que vamos a hablar en el sermón. ¿Ok? Si usted se para a predicar, usted tiene que hacerse la pregunta, ¿de qué voy a predicar? Si usted puede contestar esa pregunta, ¿de qué voy a predicar? Tiene un sermón en la mano. Si no puede contestar esa pregunta, no se pare a predicar porque no sabe de qué va a predicar. ¿Ok? Esa pregunta no se contesta cuando está parado en el altar, en el púlpito, o cuando está subiendo. No, esa pregunta usted la tiene que tener desde contestada hace rato. ¿Ok? Este, eh, una de las batallas con la extensión, el manejo del tiempo en los púlpitos, sermones largos, sermones como que no acaban. Una de las batallas es que no se ha definido bien el tema y se está improvisando en el aire. Cuando usted tiene el tema definido, mire, vamos, voy a contarles esto. Aquí yo estoy hablando con líderes, gente madura. Cuando yo empecé en el ministerio,
Pues tú sabes que hay hermanitos que apoyan a uno en el ministerio, pero hay hermanitos como que no quieren que uno sea el pastor de la iglesia, ¿verdad? Eso pasa en Puerto Rico, yo sé que eso pasa acá nada más, allá no pasa, pero tenía esta hermana que empieza a dirigir el culto y no quería que yo predicara. Ya yo lo sabía porque me llamó el día antes y me dice, pastor, usted tiene el sermón de mañana ya listo. Así me dijo. Y yo le digo, sí, hermana, no solo el de mañana. Ya tengo el de 3 domingos, de los próximos 3 domingos lo tengo ya listo, le digo. No, es que yo quería hacer un culto de adoración nada más. Y ahí yo le digo, la predicación es el centro de la adoración, hermano. Y ella lo que estaba proponiendo es que yo no predicara. Así que cuando ella dirigió, ella agarró todo el tiempo del culto y se extendió, se extendió, se extendió. Y usualmente llegando ya casi faltaban 15 minutos o menos para la hora en que terminamos el culto. Ahí es que ella me pasa la parte de predicar. Ella pensó que yo no iba a predicar, si predicaba mucho, pues me arruinaba porque tenía que extender. Y yo, como tenía el tema bien definido, esa es la importancia de tener un tema bien definido, en 15 minutos di el sermón. Porque la predicación y el efecto de la predicación, acuérdense, es el espíritu, no es el tiempo. La unción no está en el grito, no está en el tiempo, está en el espíritu y en la conexión de usted y yo como instrumentos de Dios para predicar en el espíritu. ¿Ok? Así que si usted tiene el tema bien definido, usted va a poder manejar ese tiempo. Le den media hora, le den 15 minutos. A veces yo le pregunto a la gente, ¿cuál es el tiempo acostumbrado a predicar aquí? Me dice, no, pastor, lo que usted piense, ¿cuánto usted necesita? Yo le digo, no, yo me ajusto el tiempo. Usted me da 15 minutos, yo le predico en 15 minutos. Usted me da media hora, le predico media hora. Si usted quiere un sermón de 45 minutos, yo le doy 45 minutos. 2 horas, también se los vamos de 2 horas. Pero el tema te va a ayudar a eso. ¿Ok? Pedro, levantaste la mano, la guardaste o te arrepentiste, tienes No, palabras. no, lo que pasa es que tenía esta pregunta Sí, acerca hermano. cuando estaban en la predicación, ¿qué tan importante es respetar el tiempo? Muchas personas son muy estrictas en su tiempo y algunas otras, así como la hermanita que mencionó, ¿verdad? No le importó nada lo que pensaron los demás y ella hizo lo que tenía que hacer y lo hizo, ¿verdad? Se respeta también esas partes, ¿verdad? Esa es la opinión que tiene la persona, muy bien. Pero lo importante es Yo pienso, yo pienso que es totalmente importante. Creo que más cuando estamos pastoreando gente como ustedes saben que tienen, que trabajan, que están criando niños, que tienen muchas actividades. Nosotros no podemos ni debemos confundir el tiempo. A veces queremos mucho tiempo, pero es para oírnos a nosotros mismos. Vamos, no nos hagamos. No. Usted quiere predicar, predique el tiempo que le ponga. Honre siempre ese tiempo. Adelante, Pedro. Vas a decir algo. pues es importante, ¿verdad? Como dice usted, extendernos a lo mejor un poquito más. Pero muchas veces, no sé si le ha pasado a alguna otra persona, pero a mí me ha pasado que muchas veces la predicación está sabrosa, ¿verdad? Se está gozando una predicación y quisiera uno que no se acabe porque está muy, muy en su punto, ¿verdad? Muy, muy buena la predicación. Y se extiende y es comprensivo, ¿verdad? Pero también por lo contrario, cuando la predicación está así media tediosa, poco aburrida, también ya quisiera uno que se acabara, ¿verdad? Pero entonces, yo creo que lo importante de respetar, ¿verdad? Los tiempos de cada persona es importante. Pero sí, sin lugar a dudas, yo pienso que dependiendo del tema que menciona uno, y quería mejorar hace rato cuando hablaba usted del quiz,
¿sabes? El quiz estuvo muy interesante, que estaban buenas las preguntas. Y la primera pregunta a mí me encantó un poquito. Ok. Donde decía que sí era más importante orar. No la digas ahora que hay algunos que no le han cogido el quiz Ok. todavía, ¿no? No lo menciones, resérvatelo para cuando lo discutemos. Okay. Sí, tranquilo. Pero definitivamente es importante el tiempo, honrar el tiempo por la audiencia, ¿no? Si esas cosas ocurren, como tú dices, hay momentos que pues, todo el mundo está bien receptivo. Uno, debe ser la excepción. Y dos, no debemos de abusar de que todo el mundo está contento y receptivo. Mejor dejamos una porción para otro momento, ¿no? En ese caso, Iris tiene la mano levantada. Sí, pastor, buenas Buenas noches a noches. todos. Pastor, hubiera dejado que el hermano siguiera por el quiz para darnos la respuesta. Que Dios lo usara de esa forma, ¿verdad? Sí. No, pastor, yo quería comentarle, ¿verdad? Con respecto a lo que está usted platicando, ¿verdad? Y del tema que está hablando sobre el tiempo. Creo que también ahí habla un poco, también lo del orden, ¿no? Ujú, Lo del orden, bueno, eso yo lo he aprendido con mi pastor. ujú, Él a veces sí es así un poco con el tiempo porque él dice, pues eso también es parte claro. del orden de la iglesia, ¿verdad? Así Ujú, como pues nuestro Dios es un Dios de orden, ¿verdad? ujú, Entonces, si también agarramos como el tiempo que querramos, como en algún momento a lo mejor se puede volver un desorden, ¿verdad? claro, claro. Pienso yo, ¿verdad? Entonces, también cuenta un poquito eso de respetar. Yo sé que a veces la prédica, pues estamos a que se puede pasar, ¿verdad? 5, 10 minutos, pero también siempre tener en cuenta el tiempo por el orden y también Ujú, como para respetar más si van a otra iglesia, ¿verdad? A predicar, ¿verdad? claro. Ujú, Entonces, cada iglesia pues tiene su manera, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es mi opinión y eso es lo que yo he claro. aprendido de mi Ajá. pastor, ¿verdad? Y me gusta eso porque sí, nuestro Señor es un Dios de orden, ¿verdad? Amén. Amén. Y pues esa era mi opinión y Gracias, hermana Iris. Perfecto. está Y es bien. cierto, Dios es un Dios de orden y yo creo que se vincula todo esto del tiempo con tenemos que ser ordenados. A veces tenemos esta noción de que lo espiritual es improvisado, es desordenado, desorganizado, y la realidad es que no. Yo creo que, de hecho, el espíritu se mueve en el principio, como les mencioné ahorita en el Génesis, y lo que hace es establecer orden. Así que me gustó su frase, hermana Iri, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Mano Arturo, tiene la mano levantada. Y yo quería hacerles un comentario sobre eso. Hace como unos 15 años, nosotros éramos éramos líderes con nuestro pastor, ¿verdad? Entonces, como líderes tenemos que ser ojos del pastor, ¿verdad? Entonces, un comentario que hizo una persona dijo, oye, ¿sabes? El pastor Se frizaron todos. el pastor se está tardando mucho. Yo le dije, "Ah, no sé", le dije, pero estuvo interesante la prédica, ¿no? ¿Te gustó? Traté de persuadirlo, ¿verdad? Pero no me hizo caso. Entonces yo le comenté al pastor, le dije, mira, estamos teniendo problemas, hay gente que se está quejando por el tiempo. ¿Y Ujú. qué vas a hacer? Yo tengo que predicar, si nos tenemos que quedar toda la tarde, tenemos que hacerlo. "Oh, está bien, entonces. Que se va la gente, pastor. Se nos empezó a ir la gente. Entonces, sí es respetable el tiempo de la gente, Claro, respetable. claro, Él decía, claro. domingo hay que dedicárselo a Dios. Sí es correcto, hay que dedicárselo a Dios. Ujú. Yo mi tiempo, el día domingo, yo sí se lo dedico totalmente a Dios, pero yo sí estoy, ¿cómo le diré? Mi tiempo es para Dios, ¿verdad? Claro. Y que todavía va avanzando, va caminando en el Evangelio, entonces ahí es donde se tiene que respetar. De hecho, llegó Ujú. gente nueva ese día y se aventaron más de 4 horas. Claro. Wow. Sí. Sí.
Es las consideraciones. Yo creo que respetar el tiempo es una consideración al oyente y recuerde, un predicador Hermano, observa, recibe eso. Mano Daniel, dame oportunidad que Chester levantó la mano primero y luego con mucho gusto puedes comentar. sí, buenas noches, pastor, bendiciones a todos. Creo que aquí lo que más cuenta el factor es orden y la dirección del Espíritu Santo, porque he conocido también casos que, digamos, el pastor quizás no se preparó como tenía que prepararse y, bueno, el Señor quiere moverse a medio de la alabanza, que sigan cantando, pero no es Claro, eso, sí, claro. él no se preparó debidamente. Ajá, ajá, Decía un eslogan que dice que el que predica media hora sabe lo que dice, ajá, el que predica 45 minutos dice lo que sabe, y el que ajá. predica una hora o más no sabe lo que dice. Sí, eso está bueno. Esa Eso es la está dirección del bueno. Espíritu Santo que tenemos que tener siempre en todo, o sea, porque hay veces se quiere la palabra, pero hay veces hay un mover de Dios en la alabanza y la oración, pero muchas veces es que no están preparados y que siga el fluir. Claro, claro. Y vuelvo, es la noción de que si entre más largo el sermón, más en el espíritu. No necesariamente, vuelvo. Uno de los sermones más cortos en la Biblia lo dio Jonás y se convirtió todo un pueblo. ¿Ok? Y fue un sermón bien corto. No necesariamente porque sea largo va a ser un sermón en el espíritu, ¿no? No necesariamente. Hermano Daniel, ¿tenías algo que comentar? Mm, No, solo le iba a preguntar al hermano Arturo si escuché bien que el predicador predicó 4 horas. Sí, hermano. Sí, es correcto. 4. Eso ya no era una predicación, hacer un seminario, ¿no? Ok. Digo, No, miren, ¿cómo lo ven ustedes? Como todos, como la mayoría son pastores, ¿verdad? Se sorprenderían, ¿verdad? O sea, pero tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener el respeto y el derecho a todos, que todos somos diferentes, ¿right? En esos momentos, pues nosotros éramos nuevos en el evangelio, teníamos fuego en la sangre, queríamos aventarnos todo el día, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero con el tiempo vamos aprendiendo y como dijo el pastor Chester, ¿verdad? Media hora es predicación, pero ya 45 minutos, pues estás diciendo lo que tú quieres, ¿verdad? Entonces, pues ese es el nacimiento realmente del cristiano y del que empieza, ¿verdad? A aguantar esas cosas que ahorita ya no uno no las aguanta, porque ya sabemos, ya estamos estudiando para eso, ¿verdad? Entonces, eh, desgraciadamente por eso hay mucha gente lastimada en las iglesias, sí. mucha gente lastimada en las iglesias. Y Entonces, vuelvo, yo creo que la parte del orden y de lo espiritual, ¿no? Es esta noción, porque casi siempre la gente dice, pues mira, es que el Señor me está moviendo y es hablar mucho y hablar mucho. Nadie me dice, oye, el Señor me ha movido para dar un sermón de 5 minutos, ¿verdad? Como que la noción, vuelvo, que las cosas del Espíritu son extensas, ¿no? Yo supe un pastor que puso una mesa, puso la Santa Cena y alrededor puso algarrobas. Y se paró frente a la congregación y solamente dijo, tanta abundancia que hay en la casa del Padre y queremos llenar nuestro estómago con algarrobo. Y no dijo nada más y el Espíritu cayó sobre la iglesia y se redarguyó la iglesia y hubo una inquietud poderosa de parte de Dios. No sé si la hermana Ana levantó la mano. Sí, pastor, iba a hacer bueno, no, más que una acotación, creo que es una pregunta. Usted que es psicólogo, creo que inclusive hasta el cerebro de uno ya en cierto tiempo se agota y ya no está recibiendo nada. O sea, un predicador de 4 horas, wow, una prédica de 4 horas, de verdad, como te dice, son, que digo, un seminario. Es un seminario. Sí, sí, sí. O sea, es algo que yo siento que también yo soy muy respetuosa con el tiempo, pastor. O sea, es algo que a mí me, Sí, como usted dice, 15 minutos me dan, 15 minutos ya con administración y todo, sí, con administración y claro. todo ya. Porque yo creo que es Sí, parte también, uno también de la ética que como claro, ministro debemos de tener y respetar la idiosincrasia y las políticas o los estatutos de cada congregación. claro. Ya.
claro. Y es cierto, o sea, es el respeto, es reconocer, ¿no? Hermano Pedro, tiene la mano levantada. Sí, pastor, iba a comentar otra cosa, pero con el comentario que hizo nuestra hermana ahí, me vino otra cosa a la mente, ¿verdad? Es que, y eso es bien importante, como que lo que mencionaba ella, que uno en su mente llega a un momento donde está cansado también, ¿verdad? Pero la pregunta que hace hace rato es también referente a que, por ejemplo, ya tenemos un horario en nuestra mente, ¿verdad? De decir, ¿sabes qué? Es de tal hora a tal hora. Y ya ahorita la predicación se va a acabar a las 4:30 y ya tengo hambre y yo ya me quiero ir, ¿verdad? Entonces, yo entiendo la parte del respeto, bien importante, pero también tenemos que ser receptivos al momento de cuando, por ejemplo, una predicación es buena, exactamente, también no es extendernos, como dijo el hermano Arturo, ¿verdad? 4 horas, pues también eso ya es tener a la gente ahí martirizando, ¿verdad? Claro. Pero aún así, yo pienso que también, porque ahora, por ejemplo, hacemos vigilias, y antes me acuerdo las vigilias eran toda la noche, ¿ya? Y ahora hacemos vigilias de 3 horas, 4 horas, o un ayuno, lo hacemos un ayuno intermitente de mediodía, pero tomamos cafecito y agüita y refresco, pero no comemos. Entonces, yo creo que vamos minimizando el evangelio o las cosas que tenemos que hacer para que el Espíritu venga y nos redarguya, como usted decía, con ese ejemplo que dio, y lo vamos minimizando a tal punto. Por ejemplo, vamos al cine, vamos a decir que vamos al cine, ¿verdad? Y dice, la película va a durar 1 hora, pero resulta que la película va a durar 1 hora 45 minutos. No nos levantamos del cine y decimos, ¿sabes qué? Yo vine por 1 hora al cine nada más y me voy a salir a media película porque aquí ya no, aquí ya es lo que mi mente ya nos quedamos hasta que se acabe la película. Y más si está buena la película. Entonces, yo siento que no siempre el predicador se extiende, y también esa parte lo tenemos que entender como oyentes, ¿verdad? Que muchas veces es importante el mensaje y tenemos que quitarnos esos puntos de nuestra mente, decir, ¿sabes qué? No, yo ya me clavé en esto, yo me tengo que ir a esa hora y termino o no termino el predicador, yo me voy. Yo pienso que como oyentes y como siervos de Dios tenemos que saber discernir cuando las cosas son del Espíritu y cuando las cosas son, ahora sí voy a lo que voy, el punto que iba yo primero, cuando las cosas son espirituales o nada más son emocionales, ¿verdad? ¿Cuándo podremos distinguir esa parte? Pero date cuenta, acuérdate, todo sermón, y por eso es que le hago el énfasis, no es el tamaño del sermón lo que lo hace espiritual, todo sermón debe ser espiritual. Si usted se va a parar a predicar, asegúrese que su sermón sea espiritual, aunque sea 15 minutos o media hora, ¿ok? Entonces, en ese aspecto, de hecho, si no es espiritual, no se pare, no se pare a predicar, mejor no lo haga, ¿ok? Ahora, siempre respetando los horarios, respetando más si está usted siendo invitado a predicar, incluso aún en su congregación, precisamente porque son los suyos, ¿ok? Siempre busque ganarse el respeto de la audiencia. No asuma que la audiencia quiere escucharlo, ¿no? Conquiste esa audiencia. Entonces, estas son cosas que yo quiero que tenga presente. Vuelvo, puede haber una excepción que usted esté predicando, la gente esté bien motivada y todo, pero si usted ve que ya sea prudente, aún eso pasando, sea prudente y sepa cuándo terminar, ¿ok? Porque posiblemente queriendo extender puede salirse del tema y dañar lo que ya estaba diciendo, ¿ok? Y eso pues no. O la gente se le duerme como le pasó al apóstol Pablo y se cae el niño de la ventana y después tiene que no solo predicar, ir a resucitarlo, como dice el apóstol Pablo. Y hermana Ana, ¿vas a decir algo? No, ya quiero terminar y Ok. quiero hacer reflexión al hermano Pedro. Yo creo, mi hermano Pedro, con mucho respeto, que no
sea, no minimizamos el evangelio, porque yo creo que la relación con Dios es muy personal. Estamos hablando, me imagino, del pastor Marco, el tema del servicio como tal, o sea, el servicio que se hace pues los domingos o en las iglesias, pero creo que nuestra relación con Dios, mi hermano Pedro, tiene mucha razón, debe de ir siempre en aumento, siempre que gane siempre el espíritu sobre la carne, que prevalezca el espíritu. Yo eso sí estoy de acuerdo. Pero creo que nos estamos refiriendo, pastor, es al tema, me imagino que del servicio como tal. Es lo que yo estoy entendiendo. La predicación y el tiempo de la predicación como tal. El tiempo de la predicación. Ajá. Sí, sí. O sea, acuérdese, vuelvo. Todo es también la noción, es como usted decía, el cerebro se satura, ¿no? Y ya el que predica 4 horas ni él mismo se está oyendo, aunque por eso sigue 4 horas hablando. Okay. Pero volvemos, yo creo que aquí es, si tengo un tema y tengo un objetivo con ese tema, Dios me va a utilizar porque ya eso voy a transmitir el mensaje y lo voy a poder ajustar y Dios se va a glorificar. No tenga temor en eso. Hermano José, tiene la mano levantada. Sí, hermano, nada más poder considerar que hemos visto que hay un carácter litúrgico y eso tiene que ser para honrar al Señor. Y en realidad cuando de alguna manera nosotros estamos tirando una mirada hacia nosotros, hacia al exponente básicamente del mensaje, pues pierde el sentido básicamente. Yo creo que después de todo, o sea, la cuestión de todo el servicio tiene que ver con liturgia básicamente y esa adoración al Señor. Creo que, pues, o sea, el tiempo creo que es importante, definitivamente, pero bueno, de alguna manera es considerar esa parte que tenemos que llevarlos a decir qué bueno es Dios, ¿no? Amén. Seguro, seguro. Nada, vamos a poner en práctica lo de honrar el tiempo. Ya son yo tengo las 10:15 acá. Solamente voy a terminar con esto para invitarlos a pensar un poco más también. Se dice de unos monjes tibetanos que fueron a dar unas conferencias y el auditorio estaba lleno. Oh, monjes tibetanos van a dar conferencias. Así que se llenó el auditorio de miles de personas. Y ellos dos entraron, 2 monjes, se sentaron como ellos se sientan, así con las piernas cruzadas, y se quedaron de frente a la gente y no hablaban nada. Y pasó 1 hora y no decían nada. Y pasaron 2 horas y no decían nada. Y se levantó un grupo de personas y se fue. Y pasaron 3 horas y no decían nada. Y se levantó otro grupo de personas y se fue. Y ya cuando pasaron 1 hora adicional, se levantaron unas cuantas más personas a irse, pero había un grupo. Ahí ellos se miraron y dijeron, ahora están los que están interesados, vamos a empezar a dar la conferencia. Yo no lo haría, pero sí me gusta la idea de que la gente se les siembre a las personas, que sean 15 minutos o sean horas, usted sea de los que está allí, porque está interesado en escuchar lo que Dios va a hablar. Amén. Amén. Vamos a orar, Dios, dejo ir para que descanse. Ustedes son muy Amén, buenos pastor, con este amén. profesor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu bendición. Gracias por esta reflexión. Bendice a mis hermanos, hermanas, y dale un buen descanso en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por su pasión, gracias por su amor a estudiar, a crecer y a servirte. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Descansen. Amén, bendiciones. Bendiciones, pastor, bendiciones. Bye bye.